Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Si habéis sido valientes y habéis llegado hasta aquí, sabéis que estamos trabajando la unidad 5 sobre el humanismo y el renacimiento. Como suelo decir en clase, esta es la mejor unidad que vais a ver a lo largo del curso y puede que a lo largo del instituto. Y no es gracias a mí ni nada, sino es gracias al humanismo y al renacimiento. Lo vamos a ver a lo largo de esta unidad, porque en sí mismo es una unidad que es preciosa y se defiende por sí sola. Bien, os he dejado una serie de materiales que iréis viendo en la unidad. He dejado abierto lo que sería el Aules, está visto desde mi perfil, vosotros lo veis desde el vuestro, pero digamos que habéis hecho un vídeo de introducción y habéis respondido al cuestionario, habéis ojeado y leído el guión y habéis visto que hay una presentación de la unidad. También habéis resuelto el cuestionario sobre el guión, habéis indicado pues cuál es la parte que más os interesa o qué recordabais sobre el humanismo y el renacimiento. Y ahora nosotros vamos a centrarnos en ese punto primero del guión, que aquí lo tenemos, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a centrarnos en ese punto primero del guión que es el humanismo, una revolución cultural. Sabéis que lo tenéis en las páginas 160 y 161, que ya lo habéis leído, que habéis obtenido una idea general del mismo y ahora yo os lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Voy a coger la presentación, la voy a poner, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos como si estuviéramos en clase, igual. Y bien, pues vamos a hablar de los orígenes del mundo moderno y evidentemente pues los dos principales puntales es el Renacimiento y el humanismo. El humanismo como forma de pensar y el Renacimiento como ese arte que es la consecuencia de esa nueva forma de pensar que es el humanismo. Vamos a ello. Bien, siempre que hablemos de historia es muy importante situar el cuándo y el dónde. Es decir, dónde y cuándo sucede este movimiento del humanismo y este arte del Renacimiento. Pues justamente como aquí se indica, en el siglo XV, en la Europa occidental. Vamos a ver un pequeño mapa, espero que yo no moleste. Ahí está. Bien, digamos que el foco del humanismo está en el norte de Italia, donde había ciudades-estado italianas muy ricas, con un comercio muy importante, que creo que hemos hablado de ese comercio tan importante que se daba en la zona del Mediterráneo. Y claro, como eran ciudades que habían crecido y tenían tantísima cultura, ya no solo invertían en economía, sino también en cultura. Y entonces, en este foco de aquí, vamos a ver aquí, en este foco del norte de Italia y también en Roma, vemos que se va creando lo que es el movimiento del humanismo y se va expandiendo, como veis, al centro de Europa, también a España y también a Londres. Donde veis los puntos verdes son centros humanistas, ciudades como Bolonia, Florencia o París o Alcalá de Henares, ¿vale? Y luego en azulito veis donde aparece la imprenta, que ya hablaremos de qué es, pero también es un vehículo importante de transmisión de la cultura, ¿vale? La consecuencia de esta nueva forma de pensar en el arte será el Renacimiento. Aquí tenemos dos manos, bueno, tenemos un fragmento de una obra de arte que es la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, y es curioso el hecho de que aparezca un elemento humano, ya que el hombre será el centro de este nuevo arte renacentista. Bien, el ser humano, como digo, será el centro de la creación y es el centro del humanismo y es el centro del renacimiento. Bien, aquí vemos la obra completa, es un fragmento de la Capilla Sixtina hecho por Miguel Ángel y que se encuentra en Roma. Bien, ¿por qué es tan importante el ser humano dentro de la creación del humanismo y del renacimiento? Pues bien, porque en la mentalidad medieval se decía que Dios era como el que había creado el mundo, era el centro del mundo. Si había cualquier duda, cualquier cuestión que era importante responder, pues acudían a Dios. Que si llovía, que si venía una epidemia de peste, que si venía una epidemia de coronavirus, que si venía cualquier cosa, pues Dios siempre era la respuesta. Porque como veis aquí en la imagen, Dios era el arquitecto del mundo, ¿vale? A esa posición se le llama el teocentrismo. Y la Iglesia daba todas las respuestas sobre el ser humano y sobre el mundo a través de Dios, ¿vale? Cuando llega el humanismo, cuando llega el Renacimiento, en el siglo XV, los humanistas lo que hacen es redescubrir la antigüedad. Redescubren a Grecia y a Roma, es decir, los padres de nuestra cultura, los padres de lo que sabemos y de lo que conocemos y un poco de nuestra forma de vida a día de hoy.
¿vale? Unos de los padres más importantes. Entonces, pues admiraron su arte, admiraron pues sus libros sobre política, sobre filosofía, sobre ciencia, ¿vale? Platón, Aristóteles, Pericles, la democracia ateniense, pues empezaron a leer todo esto. ¿Para hacer lo que hacían? Pues para ello lo que hacían era traducir, como indica aquí, traducir del latín y del griego muchas obras a sus lenguas, es decir, al castellano, al italiano, al francés, y de esa manera podían entenderlas. Pues bien, gracias a ese redescubrimiento de esa cultura clásica, pues poco a poco el pensamiento medieval va cambiando, ¿vale? No solo por esto, hubo otros factores más, pero digamos que el pensamiento medieval puro va cambiando y se va enriqueciendo, sobre todo en los siglos finales, uy, que me emociona, en los siglos finales de la Edad Media, ¿de acuerdo? Y entonces hay una nueva forma de pensar en la que el hombre, este hombre como este Adán que dibujaba Miguel Ángel, el hombre pasa a ser el centro del universo. Y a esa forma de pensar que sitúa al hombre en el centro del universo, a eso se le llama humanismo. ¿De acuerdo? Bueno, humanismo no, se le llama antropocentrismo, pero está muy relacionado con el humanismo. Vemos aquí esta escultura que es el David de Miguel Ángel, que de nuevo pues pone el foco, esa atención en el hombre, en la importancia del hombre, del ser humano como centro del mundo. El ser humano es un ser libre y racional, es decir, que tiene una cabeza para pensar y para meditar y reflexionar las cosas, y por lo tanto todo lo que hay a su alrededor, la política, las ciudades, el pensamiento, la religión, todo tiene que estar centrado en el hombre, sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes, ¿de acuerdo? Vemos aquí el hombre de Vitruvio, que es una ilustración hecha por Leonardo da Vinci, en el que claramente el hombre es el centro del universo, ¿vale? El hombre es completamente el centro del universo. Esta es una imagen icónica porque de alguna manera representa en sí mismo a lo que es el humanismo y a lo que es el renacimiento. Armonía, belleza, hombre en el centro del universo, ¿de acuerdo? Es una imagen que seguramente habréis visto en infinidad de ocasiones, ¿vale? Porque a veces se utiliza incluso hasta para la decoración. Bien. ¿Qué nuevas ideas proponen estos humanistas? Fijaos que os he puesto una especie de versión femenina de ese hombre de Vitruvio, porque claro, hablamos mucho del hombre y sus problemas y sus necesidades, pero no nos olvidemos que el movimiento humanista también es un movimiento que deja de lado a las mujeres, por lo tanto, os he puesto esta imagen para que reflexionéis un poco sobre que sí, humanismo vale, pero con las mujeres a un lado. Entonces, es un movimiento que no es del todo integrador. Poco a poco, con el paso de los siglos, hemos ido mejorando. ¿Qué nuevas ideas proponían los humanistas? Bien, pues para empezar, el ser humano es una creación perfecta de Dios, ¿vale? El ser humano es algo perfecto que Dios ha creado. Por lo tanto, el hombre es algo bueno, es algo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Redescubren también el saber de autores clásicos como Platón y Aristóteles, con obras muy importantes a la hora de entender el mundo, a la hora de hacer un conocimiento científico, a la hora de estudiar o investigar, ¿vale? Consideran que el hombre es libre, responsable y que debe buscar la verdad a través de la razón y la investigación, es decir, el hombre a través de sus sentidos y de su capacidad de investigar puede descubrir la verdad. No se trata de que Dios quiera o Dios deje de querer, no. El hombre puede saber si investiga y si se esfuerza y si es curioso, ¿vale? Por lo tanto, el humanista considera que la razón y el conocimiento permiten el progreso humano. Fijaos que los humanistas están poniendo las bases de la ciencia, es decir, no es Dios si Dios lo quiere, no, soy yo. Si razono, si conozco, si pienso, si utilizo la cabeza, al final las cosas irán mejor, porque digamos que crearé nuevas máquinas, haré vacunas, haré nuevas medicinas, crearé nuevos medios de transporte, etcétera, etcétera, ¿vale? La ciencia... perdón. A ver... La ciencia se basa en la observación y la experimentación, es decir, yo observo, experimento y ahí establezco conclusiones, es decir, el humanismo pone las bases del método científico. Una cosa muy importante para todos nosotros, creen que la enseñanza, especialmente de los más jóvenes, contribuye al desarrollo. Los humanistas son como unos grandes pedagogos que creen que es importante formar a la juventud porque es como la base de un desarrollo social y luego de un desarrollo general. Por lo tanto, para los humanistas, la enseñanza era básica,
¿vale? Y la pedagogía, pues en este caso de los humanistas, se basa en el diálogo y en el razonamiento, es decir, que el profesor llegue, plantea una duda, algo para pensar, que los chicos, los estudiantes piensen, le den al coco, empiecen a debatir, a pensar, a reflexionar. Esa es la forma que utilizan los humanistas, porque de hecho era la forma de la dialéctica de Platón, la forma que utilizaba Platón, ¿vale? Bien, ¿qué grandes humanistas podemos destacar? Pues bien, el primer humanista fue Petrarca, que es el que tenemos aquí en la escultura, que lo vemos. Escribió obras en las que daba más importancia al hombre. El protagonista era un hombre con problemas próximos a los que le podía pasar a cualquier hombre de esa época. Luego tenemos a Erasmo de Róterdam, que es como el ejemplo de uno de los grandes humanistas de aquel momento, ¿vale? Él se preocupó, siempre se ha dicho que Erasmo se preocupaba por el hombre y sus problemas, aunque a día de hoy lo conocemos por las becas Erasmus. Luego Pico de la Mirandola, que hizo una síntesis con la cultura clásica judía y cristiana, es decir, sintetizó todas las culturas que se daban en ese momento en Europa y las puso pues al alcance de las personas que pudieran necesitarla o que quisieran leerla. Fijaos en la frase que dice Pico de la Mirandola. Hay quienes, como esos perros que siempre ladran a los extraños, condenan y detestan siempre lo que ignoran. Una cosa me gustaría indicar aquí. Fijaos lo moderno de esta frase, porque los humanistas son modernos. Esto, a día de hoy, nos lo llevamos al Congreso de los Diputados o lo llevamos a la calle y esta frase es moderna. Los humanistas se preocupan de utilizar un lenguaje y unas formas humanas que son modernas y que no pasan de moda. Y que, quiero decir, esto lo dijo un hombre hace 5 siglos y a día de hoy sigue estando de moda, ¿vale? Por lo tanto, los humanistas podemos decir que siguen estando de moda, nunca han pasado de moda, porque hablan de cosas que interesan al hombre, a las personas, ¿de acuerdo? Luego seguimos con Tomás Moro. Tomás Moro se preocupó por crear una sociedad mejor, sin tantas desigualdades. De hecho, hizo una obra que se llamaba Utopía, donde había una isla, donde no había desigualdades sociales, donde la gente tenía una vida mejor, porque para Tomás Moro era importante eliminar esas desigualdades porque si se producían, eso llevaba a problemas sociales. Por lo tanto, una sociedad avanzada debía cuidar este aspecto, ¿vale? Y finalmente tendríamos a Maquiavelo, que Maquiavelo pues creó un sistema político en el que el fin justificaba los medios. Maquiavelo escribió un libro que se llama El Príncipe, en el que aconsejaba al rey pues una serie le daba unas recomendaciones pues para llevar a cabo su reinado. Era sobre todo el que decía lo de aquello de que el fin justifica los medios. Fijaos en esta frase que dice: en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. De nuevo una frase de los humanistas que te están diciendo, para un momento, piensa, no juzgues por las apariencias, utiliza la cabeza, porque mucha gente no utiliza la cabeza. Primero hay que utilizar esto, antes de empezar a juzgar o a valorar por una apariencia, no. Primero se utiliza la cabeza y luego ya utilizaremos otras cosas, ¿vale? Pero primero hay que pensar. Esto es lo que decían los humanistas. Fijaos qué pensamiento más moderno, es que es así, más actual. Y finalmente, pues podemos hablar de grandes humanistas, sobre todo de aquellos que son científicos. Por ejemplo, podemos hablar de Vesalio, que hizo esta obra que tenemos aquí, de Humani Corporis Fabrica, que tenía grandes conocimientos en anatomía. Y también podemos hablar de Copérnico, que tenía grandes conocimientos en astronomía. De hecho, él creó el sistema heliocéntrico. Antes de él, la gente pensaba que la Tierra era el centro del universo y él indicó que no, que era el Sol el centro del universo, ¿vale? A día de hoy siempre, cuando hablamos del universo, hablamos del movimiento vórtice en el que decimos que el Sol está en movimiento y que el resto de los planetas giran alrededor de él. Pero evidentemente la teoría heliocéntrica de Copérnico fue un gran avance, ¿vale? Pues bien, todos estos pensadores, estos escritores, estos grandes humanistas se juntaban en academias como esta academia que pintó el gran pintor Rafael, esta escuela de Atenas, y de alguna manera pues compartían sus avances, sus teorías y transmitían, intercambiaban sus ideas.